Conocer el orden del día que se propone para la misma. Por instrucciones del diputado presidente, doy a conocer el orden del día. Primero, lista de presentes. Segundo, declaración de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión. Tercero, lectura, discusión y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones ordinarias número 15 y 16, la primera de la segunda sesión celebrada el día 18 de diciembre y la segunda de la sesión celebrada el 19 del mismo mes, ambas del año 2013. Cuarta, síntesis de comunicaciones. Quinta, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acuerdo legislativo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, por el que se propone citar a comparecer a los titulares de las Secretarías de la Administración Pública Estatal a fin de realizar la glosa del cuarto informe de gobierno del Gobernador Constitucional del Estado de Colima. Sexto, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura relativo a las iniciativas de reforma y adición de diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de Colima. Séptimo, lectura, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de oficial mayor del Honorable Congreso del Estado. Octavo, propuesta de la ley que rendirá el oficial mayor del Congreso del Estado. Noveno, asuntos generales. Décimo, convocatoria a la próxima sesión ordinaria. 11º, clausura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la diputada o diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. En cumplimiento a la indicación del diputado presidente, procedo a pasar lista de presentes. Diputado Héctor Insúa García. Diputado José Antonio Orozco Sandoval. Diputado Óscar A. Baldovino Sanguiano. Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga. Diputado de La Voz Orlando Lino Castellanos, presente. Diputado Rafael Mendoza Godínez. Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez. Diputada Yuleni Cortés León. Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. Diputada Frances Anel Bueno Sánchez. Presente. Diputada Gretel Culin Jaime. Diputada Gabriela Benavides Cobos. Diputado Heriberto Leal Valencia. Presente. Diputado Manuel Palacio Rodríguez. Diputado Arturo García Arias. Diputado Noé Pinto de los Santos. Diputado Martín Flores Castañeda. Diputada Ignacia Molina Villarreal. Diputado José Verduzco Moreno. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Mariano Trillo Quirós. Diputado Marco Daniel Baraja Yescas. Diputado Esteban Meneses Torres. Le informo, diputado presidente, que se encuentran 23 integrantes de esta 57ª legislatura, con la justificación de la diputada Yuleni Cortés León y la justificación de la diputada Gretel Culin Jaime.
Ruego a ustedes, señoras y señores diputados y al público asistente, ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 11 horas con 54 minutos del día 8 de enero del año 2014, declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura las actas de las sesiones públicas ordinarias números 15 y 16, la primera de la segunda sesión, celebrada el día 18 de diciembre y la segunda de la sesión celebrada el día 19 de diciembre del año 2013. Diputado presidente, en virtud de que ya fueron enviadas previamente por medio electrónico las actas de las sesiones ordinarias número 15 y 16, celebradas los días 18 y 19 de diciembre del año 2013, y la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción cuarta y 136, fracción primera de su reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los citados documentos para proceder únicamente a la discusión y aprobación en su caso de las actas y sea insertada la síntesis en forma íntegra en el diario de los debates. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se le pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo pronto, se pone a la consideración de la Asamblea las actas de referencia. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de las actas de referencia. Por instrucción del diputado presidente, se le pregunta a las señoras y señores diputados si es de aprobarse las actas de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobadas las actas de referencia. Se pregunta a las señoras y señores diputados si tienen alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al acuerdo legislativo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, por el que se propone citar a comparecer a los titulares de las secretarías de la Administración Pública Estatal, a fin de realizar la glosa del cuarto informe de gobierno del Gobernador Constitucional del Estado de Colima. Se declara un receso.
Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el diputado Francisco Rodríguez, dando lectura al punto de acuerdo. Con su permiso, compañero presidente. H. Congreso del Estado presente, los diputados Martín Flores Castañeda, Gina Araceli Rocha Ramírez, José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Francisco Javier Rodríguez García, Mariano Trillo Quirós y Marcos Daniel Barajas Yescas, en nuestro carácter de presidente, secretarios y vocales, respectivamente, de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, y en base a lo establecido en los artículos 8º y 9º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 8º, 9º y 197 de su reglamento, proponemos a la consideración de la honorable Asamblea el acuerdo para citar en comparecencia en el recinto legislativo de esta soberanía los días 13, 14, 15 y 16 de enero del presente año a algunos secretarios de la Administración Pública para la glosa del cuarto informe de labores del gobernador del Estado, licenciado en Economía, Mario Anguiano Moreno, y considerando, primero, que con fecha 7 de enero del presente año se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en la que, dando cumplimiento a los artículos 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 8º y 9º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 8º, 9º y 197 de su reglamento, llegaron al consenso de citar en comparecencia en el recinto legislativo de esta soberanía a los siguientes secretarios del Gobierno del Estado. A. El día lunes 13 de enero del año 2014, de 10 a 12 horas, el licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, secretario general de Gobierno. De 12 a 14 horas, el ciudadano Rafael Gutiérrez Villalobos, secretario de Fomento Económico. De 16 a 18 horas, el licenciado Héctor Faustino Sandoval Fierros, secretario de Turismo. B. El día martes 14 de enero de 2014, los siguientes secretarios del Gobierno del Estado. De 11 a 13 horas, el profesor José Guillermo Rangel Lozano, secretario de Educación. De 13 a 15 horas, el general de división Raúl Pinedo Dávila, secretario de Seguridad Pública. De 17 a 19 horas, el licenciado Marcos Santana Montes, procurador general de Justicia. C. El día miércoles 15 de enero de 2014 a los siguientes. De 10 a 12 al licenciado Clemente Mendoza Martínez, secretario de Administración y Finanzas. De 12 a 14 horas. El secretario de Desarrollo Urbano, el arquitecto Fernando Morán Rodríguez. De 16 a 18 horas. El ingeniero Adalberto Zamarroni, secretario de Desarrollo Rural. D. El día jueves 16 de enero de 2014, de 9 a 11 horas, el secretario de Cultura, licenciado Rubén Pérez Anguiano. De 11 a 13 horas, el licenciado Rigoberto Salazar Velasco, secretario de Desarrollo Social. De 13 a 15 horas, el médico Agustín Lara Esqueda, secretario de Salud y Bienestar Social. Lo anterior con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno del ciudadano licenciado en Economía, Mario Anguiano Moreno, gobernador del Estado. Segundo, que el desarrollo de dichas comparecencias se llevarán a cabo de la siguiente manera. 1. Protesta del secretario. 2. Intervención del secretario hasta por 10 minutos. 3. Intervención hasta por 8 minutos de un representante por cada grupo parlamentario del partido político debidamente acreditado ante esta soberanía, bajo el siguiente orden: PRI, PAN, Partido Nueva Alianza, PRD, PBEN y PT, debiéndose inscribir previamente en la mesa directiva para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario que representa, así como realizar las interrogantes que considere pertinentes. El representante de cada grupo parlamentario deberá inscribirse por medio de la oficialía mayor a más tardar el día viernes 10 de enero del año en curso. En el entendido de que no realizarse dicha inscripción, se entenderá que renuncia al derecho de intervenir en las comparecencias de los secretarios y procurador antes mencionados, consagrado por los artículos 8º y 9º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los dispositivos 8º y 9º de su reglamento. Cuarto, respuesta del secretario hasta por 15 minutos. Quinto, receso para reanudar la sesión con el siguiente funcionario compareciente y así sucesivamente hasta concluir la sesión.
los diputados Martín Flores Castañeda, Gina Araceli Rocha Ramírez, José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Francisco Javier Rodríguez García, Mariano Trillo Quirós y Marcos Daniel Barajas Yescas, coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Nueva Alianza, Revolución Democrática, así como los diputados únicos del Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la 57ª legislatura, acordaron determinar los tiempos para el desarrollo de cada comparecencia de cada secretario de Estado y procurador. Propuesta que, sometida a la consideración de los asistentes, fue aprobada por unanimidad, de conformidad con lo que establece el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente acuerdo legislativo. Primero, con fundamento en los artículos 8º, 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 197 de su reglamento, se acuerda se cite en comparecencia a los siguientes secretarios del Gobierno del Estado. El día lunes 13 de enero del año 2014, de 10 a 12 horas, el licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, secretario general de Gobierno. De 12 a 14 horas, el ciudadano Rafael Gutiérrez Villalobos, secretario de Fomento Económico. De 16 a 18 horas, el licenciado Héctor Faustino Sandoval Fierro, secretario de Turismo. El día martes 14 de enero de 2014, los siguientes secretarios del Gobierno del Estado. De 11 a 13 horas, el profesor José Guillermo Rangel Lozano, secretario de Educación. De 13 a 15 horas, el general de división Raúl Pinedo Dávila, secretario de Seguridad Pública. De 17 a 19 horas, el licenciado Marcos Santana Montes, procurador general de Justicia. El día miércoles 15 de enero de 2014, a los siguientes de 10 a 12, el licenciado Clemente Mendoza Martínez, secretario de Administración y Finanzas. De 12 a 14, el secretario de Desarrollo Urbano, el arquitecto Fernando Morán Rodríguez. De 16 a 18 horas, el ingeniero Adalberto Zamarrón y Cisneros, secretario de Desarrollo Rural. El día jueves 16 de enero de 2014, de 9 a 11 horas, el secretario de Cultura, licenciado Rubén Pérez Anguiano. De 11 a 13 horas, el licenciado Rigoberto Salazar Velasco, secretario de Desarrollo Social. De 13 a 15 horas, el médico Agustín Lara Esqueda, secretario de Salud y Bienestar Social. Segundo, que el formato a que se sujetarán dichas comparecencias anteriores será de conformidad a lo establecido en los considerandos primero y segundo del presente acuerdo. Tercero, una vez aprobado por el Pleno del acuerdo legislativo correspondiente, para los efectos de los artículos anteriores, por conducto de la Oficialía Mayor del Congreso, comuníquese el mismo al ciudadano licenciado en Economía Mario Anguiano Moreno, gobernador constitucional del Estado, para los efectos precisados en los artículos 8º y 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, dando cuenta del mismo a los funcionarios anteriores citados y dese a conocer a todos los integrantes de la 57ª legislatura estatal para su conocimiento y efectos legales correspondientes. La comisión que suscribe solicita respetuosamente que, de ser aprobado el presente acuerdo, se publique en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá su publicación. Atentamente, Colimacol, 8 de enero de 2014, Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Suscriben la misma el diputado Martín Flores Castañeda, presidente, diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, secretarios, y diputado Francisco Javier Rodríguez García, diputado Mariano Trillo Quirós, vocal, al igual que el diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. Es cuanto, compañero presidente. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el acuerdo que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. Por instrucción de la Presidencia, se le pregunta a las señoras y señores diputados si es de aprobarse el documento anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el acuerdo que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al punto siguiente del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas de reforma y adición de diversos artículos de la Ley de Educación en el Estado de Colima. Tiene la palabra la diputada Gina. El diputado Jesús Villanueva Gutiérrez.
Muy buenas tardes, respetable auditorio, a los medios de comunicación. Con su permiso, señor presidente. Honorable Congreso del Estado de Colima, presente. A la Comisión de Educación y Cultura le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente 2 iniciativas de ley con proyecto de decreto relativas, la primera, a crear la Ley para la Prevención, Combate y Erradicación de la Violencia en entorno escolar del Estado de Colima, y la segunda concerniente a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Colima y, considerando, primero, que mediante oficio número 0478/013 del 20 de febrero del 2013, los diputados secretarios del Congreso del Estado en sesión pública ordinaria turnaron a la Comisión de Educación y Cultura la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a la Ley de la Prevención, Combate y Erradicación de la Violencia en el entorno escolar del Estado de Colima, presentada por la diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Segundo, que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente que la conducta agresiva se manifiesta entre escolares conocida internacionalmente como el fenómeno bullying y que es una forma de conducta agresiva, intencionada y perjudicial cuyos protagonistas son jóvenes escolares. No se trata de un episodio esporádico, sino persistente que puede durar semanas, meses e incluso años. La mayoría de los agresores actúan movidos por un abuso de poder y un deseo de intimidar y dominar. Un rasgo específico de estas relaciones es que el alumno o grupo de ellos que se les da de bravucón trata de forma tiránica a un compañero al que se hostiga, oprime y atemoriza repetidamente y le atormenta hasta el punto de convertirle en su víctima habitual. La conducta acosador escolar se define como la violencia mantenida, física o mental, guiada por un individuo en edad escolar o por un grupo dirigido contra otro individuo también de edad escolar que no es capaz de defenderse a sí mismo de esta situación y que se desarrolla en el ámbito escolar. La violencia verbal, insultos, amenazas, intimidación, descalificaciones, es la más frecuente de las conductas que se declaran los escolares, seguida del aislamiento social. Los patios, los pasillos, los baños, las entradas y salidas del centro son lugares comunes y frecuentes de expresión de este tipo de violencia, pero tampoco es extraño que a lo largo del tiempo, en ocasiones meses o años, el espacio físico se extienda a medida que se consolida el proceso de victimización. Tras la violencia verbal y la exclusión social, los comportamientos más prevalecientes son las agresiones físicas directas y el presionar u obligar a otros a la comisión de agresiones, pegar, chantajear y por último estarían las amenazas con armas y el acoso sexual. De una manera u otra, más de una modalidad del maltrato estaría presente en casi todos los casos y en todos ellos aparece el maltrato psicológico de forma latente con diferente grado. Diferentes estudios demuestran que la dinámica del acosador escolar se ve favorecida por una serie de factores entre los que destacan la llamativa pasividad de los compañeros. Parece como si el resto del grupo, cuando se establece una relación de intimidación hacia otro compañero, optara por reforzar estas conductas o, a lo sumo, inhibirse del tema. Esta pasividad de los testigos tiene contenidos defensivos. Generalmente tiene la intención de evitar convertirse ellos mismos en blanco posible de los ataques, mientras se lo hacen a otro, que no me lo hagan a mí. De manera que de simples observadores pasan a ser cómplices de la situación y así las situaciones de abuso encuentran apoyo en el grupo. Es más, es el propio grupo el que, al aislar y no ayudar al sujeto víctima, en alguna medida las genera y mantiene. Los compañeros son testigos de esta situación en al menos el 15 al 20% de los casos, según las estadísticas. Por lo tanto, no es que se trate de una conducta desconocida, sino que es oculta y en general pasa inadvertida para el adulto.
El centro escolar proporciona el lugar propicio para la primera interacción social no familiar de todos los individuos. Las implicaciones que tienen las relaciones sociales en el contexto escolar para la adaptación del niño son tan importantes como las que se derivan del contexto de la familia. La influencia de los otros va a determinar en parte cómo el niño construye sus propios esquemas y la representación del mundo físico y social. La consecuencia que este tipo de conductas puede tener en los niños es desastrosa, tanto a corto como a largo plazo. Quienes han sido víctimas de un abusador padecen en mayor grado que sus semejantes de los siguientes problemas: depresión, soledad, ansiedad, baja autoestima e incluso llegan a pensar en el suicidio. Por su parte, el abusador puede mostrar impulsividad, falta de empatía, dificultad para seguir patrones y actitudes positivas hacia la violencia. Como si fuera poco, se ha reportado que quienes son identificados como acosadores, en muchos de los casos, poseen armas para su propia defensa o para intimidar. Un famoso caso en Estados Unidos, donde un joven que se dio cuenta que era homosexual y decidió no ocultarlo, comenzó a ser víctima de sus compañeros de clase desde séptimo grado. Sus compañeros le proferían epítetos, se burlaban, le golpeaban y le escupían. En una de las agresiones, mientras Nabozny se encontraba en el baño utilizando el urinal, lo golpearon en la rodilla cayendo sobre el urinal y uno de los agresores orinó sobre él. En otra, lo patearon en el estómago durante 10 minutos, mientras otros estudiantes miraban y se reían, al punto que las patadas le causaron hemorragias internas. Nabozny intentó suicidarse en 2 ocasiones. Durante la secundaria, debido a los continuos abusos a los que era sometido y a la inacción de las autoridades escolares. Cada vez que Nabozny denunciaba los abusos, las autoridades escolares se limitaban a decir que eran cosas de los muchachos, que los muchachos siempre han sido así y que Nabozny debía esperar este tipo de agresiones por ser abiertamente homosexual. También en el caso como lo de Amanda Todd, famoso caso en YouTube, en donde subió mediante un video su historia de abuso y la intención que tenía de suicidarse y a las 2 semanas se quitó la vida, son un indicativo de que el acoso escolar se ha ido agravando en todo el mundo. Considerando las graves consecuencias de la conducta del acoso escolar, se hace imprescindible que el Estado tome las medidas que entienda necesarias para contrarrestar efectivamente dicha conducta. A juicio de los proponentes de la presente ley, este es un mecanismo que será eficaz para asegurar que las escuelas privadas de nivel preescolar, elemental, secundario, vocacional, técnico y de altas destrezas pongan de su parte para evitar tal conducta tan reprochable. En México, el problema del acoso escolar ha ido en aumento en los últimos años, por lo que se han tomado medidas para erradicar esta práctica, tales como la instalación del Observatorio Mexicano sobre Convivencia Escolar, que realizará diagnósticos estadísticos, indicadores, evaluaciones e informes sobre la violencia entre escolares. El acoso escolar es tan grave que, de acuerdo con cifras de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tan solo en el 2010, un total de 190 jóvenes de la Ciudad de México se quitaron la vida por la violencia que sufrían en la escuela. Datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa: 8.8% de estudiantes ejercen acoso a nivel de primarias y 5.6% en secundarias. María Isabel Aguilera, experta en victimología y conflictos escolares de la Universidad de París, del País Vasco, alertó que es preocupante la elevada tasa de impunidad en los casos de acoso, así como la ausencia de una política pública que garantice una atención y prevención integral del fenómeno que incluya a padres de familia, docentes y alumnos. Al respecto, Mónica González Contró, especialista
en Justicia para Adolescentes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló, más allá de buscar sancionar a quienes acosan en la escuela, se debe alcanzar mecanismos de prevención, pues advirtió que no podemos caer en una criminalización del agresor sin conocer cuáles son los factores que influyeron. Es necesario combatir el acoso en las escuelas de México y que no solo sea obligación de cada escuela, sino que el gobierno estará obligado a crear políticas para prevenirlo y combatirlo. Cambios a la Ley General de Educación, aprobados por los diputados, establece que las autoridades del nivel federal, estatal y municipal deberán instrumentar políticas para diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar este problema. Es un fenómeno que no se atendió a tiempo y se convirtió en un problema de salud, de seguridad y de educación, sea por daños psicológicos, gastos que producen la atención de las víctimas, baja calidad educativa, la descomposición social y sobre todo, lo más lamentable, que nuestras niñas y niños y jóvenes se están involucrando en algunos casos en actividades delictivas. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. México es uno de los países con mayor acoso y violencia en las escuelas. El combate a la violencia en este país no puede ser exclusivamente por la vía policial, no puede ser exclusivamente por la vía represiva. Tiene también que combatirse por la vía educativa. El Estado de Colima deberá adoptar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de, inciso A, abuso físico, que ocurre cuando una persona que está en una relación de poder con un niño, niña o adolescente le inflige daño no accidental, provocándole lesiones internas, externas o ambas. La relación de poder se da cuando existe una diferencia de fuerza, edad, conocimiento o autoridad entre la víctima y el ofensor. B. Abuso sexual, que ocurre cuando una persona es una relación de poder, en una relación de poder o confianza involucra a un niño, niña o adolescente en una actividad de contenido sexual que propicie su victimización y de la que el ofensor obtiene satisfacción, incluyéndose dentro del mismo cualquier forma de acoso sexual. C. Descuidos o tratos negligentes, que ocurre cuando la persona o personas que tienen a su cargo el cuidado y crianza de un niño, niña o adolescente no satisface sus necesidades básicas de alimentación, vestido, educación, atención médica, teniendo la posibilidad de hacerlo. D. Abuso emocional, que ocurre cuando una persona daña la autoestima o el desarrollo potencial de un niño, niña o adolescente. Cualquier persona que tenga conocimientos sobre un hecho de los descritos anteriormente deberá comunicarlo de inmediato a la autoridad competente más cercana, quien a su vez deberá realizar las diligencias pertinentes a efecto de que se sancione drásticamente a los que resultaran responsables de los mismos. Los resultados indican que el principal lugar donde se da el acoso escolar es dentro de los salones de clases, ya que los profesores ven normal el comportamiento de los estudiantes. Este fenómeno ha llevado a que las niñas, niños y jóvenes que se quitan la vida por esta causa vayan en aumento. Estados como Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Veracruz, Nayarit, Puebla y Tamaulipas cuentan con una ley específica para evitar la violencia e incrementar la seguridad escolar. A nivel internacional, Colombia ya cuenta con una ley desde hace años que regula la convivencia escolar libre de violencia, así como Perú, Chile y Puerto Rico. En Colima, el único artículo que habla del tema es el que se encuentra en la Ley de Educación del Estado de Colima, que es el siguiente, artículo 16. El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, tiene las siguientes facultades y deberes en materia educativa. 17º bis.
crear, en coordinación con las autoridades competentes, asociaciones sindicales de maestros y la comunidad escolar, el reglamento para la prevención y seguridad escolar como un mecanismo necesario para garantizar la seguridad e integridad física de los alumnos de educación básica en su entorno escolar. La entidad de Colima enuncia que el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, tiene como facultad y deber en materia educativa crear, en coordinación con las autoridades competentes, asociaciones sindicales de maestros y la comunidad escolar, el reglamento para la prevención y seguridad escolar como un mecanismo necesario para garantizar la seguridad e integridad física de los alumnos de educación básica en su entorno escolar. Tercero, que mediante oficio número 1447/13 del 15 de octubre del 2013, los diputados secretarios del Congreso del Estado en sesión pública ordinaria turnaron a la Comisión de Educación y Cultura la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativo a reformar las fracciones cuarta y quinta del artículo 90, la fracción 11ª del artículo 98, el segundo párrafo del artículo 93 y el segundo párrafo del artículo 94 y adicionar la fracción 19ª, haciéndose el corrimiento respectivo, pasando a ser las actuales fracciones 19ª y 20ª, fracciones 20ª y 21ª del artículo 9, las fracciones 29ª y 30ª, haciéndose el corrimiento respectivo, pasando a ser las actuales fracciones 29ª y 30ª a fracciones 31ª y 32ª del artículo 16, y las fracciones sexta del artículo 90, asimismo adicionar el capítulo 9 intitulado de la seguridad escolar con los artículos 97 bis, 97 bis 1, 97 bis 2, 97 bis 3, 97 bis 4, 97 bis 5, 97 bis 6, 97 bis 7, 97 bis 8, 97 bis 9, 97 bis 10, 97 bis 11 y la fracción 12ª, haciéndose el corrimiento respectivo, pasando a ser la actual fracción 12ª a fracción 13ª del artículo 98. Todos de la Ley de Educación del Estado de Colima, presentada por el diputado Heriberto Leal Valencia y los demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Cuarto, que la iniciativa, dentro de su exposición de motivos, señala textualmente que el fenómeno de acoso escolar o bullying se le ha dado diversas interpretaciones. Sin embargo, se puede definir como un fenómeno social intraescolar que en la mayoría de los casos tiene una afectación directa y significativa en el desarrollo social de los niños y las niñas, afectando por ende sus derechos fundamentales como la libertad, integridad, salud y sano esparcimiento. El sistema educativo mexicano debe garantizar el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano y fomentar el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, como así lo dispone el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior se traduce en un mandato constitucional que debe ser observado, respetado y garantizado por las instituciones públicas que tienen injerencia en la impartición de educación en el país, con acciones y políticas públicas que promuevan los fines del artículo 3 constitucional, pero sobre todo que tengan como finalidad inhibir y erradicar todo aquello que impida su plena realización. En ese sentido, el acoso escolar o bullying es una conducta que se constituye en un verdadero ultraje a los derechos fundamentales de los menores, causándoles afectaciones tanto físicas como psicológicas que son difíciles de contrarrestar y superar, impidiendo así su sano e integral desarrollo. El acoso escolar puede ser analizado bajo diversas perspectivas, desde el punto de vista de la salud como un problema médico, psicológico y físico, desde la sociológica como un fenómeno o hecho social que afecta la convivencia en el ámbito escolar, que trasciende el ámbito familiar
a la comunidad y a la propia sociedad en lo que se presenta, y desde el campo del derecho como una conducta antisocial llevada a cabo por menores de edad. Este fenómeno escolar, si bien es cierto, ha existido a lo largo del tiempo. En los últimos años ha experimentado un considerable aumento como consecuencia de la misma dinámica social, así como por la exposición de los menores a contenidos no aptos para su edad, la pérdida de valores y la influencia de nuevas tecnologías que no son utilizadas para sus verdaderos fines, entre otros aspectos que promueven la violencia en el entorno escolar. Nuestro país no ha sido ajeno a esta tendencia, como así lo demuestra el estudio legislativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el cual posiciona a México como el primer sitio a escala internacional en el número de casos de acoso escolar a nivel secundaria. Asimismo, y de acuerdo a estadísticas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, en México el 65% de los niños y las niñas sufren algún tipo de acoso o maltrato en el entorno escolar, mientras que en el 2012 la encuesta Mitofsky descargó datos alarmantes, pues de acuerdo con las víctimas de este fenómeno, el 75% sufrió violencia durante la primaria, el 44% durante la secundaria y el 8% en la preparatoria y el 3% a nivel licenciatura, por lo que es notorio que la violencia escolar se presenta mayormente en los niños menores de 12 años. En ese contexto, los factores que influyen de forma directa en el acoso escolar son principalmente el ambiente familiar y el ambiente escolar, ya que generalmente los menores suelen repetir dentro de las aulas las conductas que observan en su hogar, provocando que otros estudiantes aprendan estas conductas negativas dentro de las escuelas. Por otro lado, un factor que se observa hoy en día es el uso de nuevas tecnologías, pues a través de los celulares, el internet y las redes sociales, los menores realizan actos de violencia psicológica. Este paradigma que se presenta en el ámbito escolar representa un verdadero reto para el sistema educativo mexicano, por lo que se deben instrumentar políticas públicas en aras de generar una cultura de tolerancia y respeto entre las niñas y los niños, así como generación de medios e instrumentos que garanticen la integridad de los menores y su debido desarrollo. En el ámbito estatal existen disposiciones legales cuyo objeto es lograr la disciplina y prevenir el acoso escolar de los planteles educativos, ya que en la reglamentación vigente se prevé lo relativo a la disciplina escolar en los acuerdos números 96, 97 y 98, en los que, entre otros temas, se establecen los lineamientos y sanciones para prevenir la violencia interescolar. Asimismo, como política pública estatal, desde el ciclo escolar 2010-2011 se ha venido aplicando con gran éxito el programa estatal Me Late Ser Íntegro, Educación en Valores, implementado por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con un enfoque para el fortalecimiento de valores que son de gran utilidad para la prevención de la violencia interescolar. Este programa tiene como objeto implementar entre los directivos, docentes y personal de apoyo de los centros educativos estrategias didácticas y sugerencias metodológicas para trabajar la educación en valores de manera cotidiana y permanente como uno de los temas transversales en la educación básica para apoyar la vinculación y el fortalecimiento como proceso formativo que trascienda en los alumnos, las familias y en la comunidad, provocando que el egresado desarrolle sus competencias o habilidades que le permitan desarrollarse en la convivencia con los demás y en el manejo de situaciones, fomentando entre ellos una cultura de la paz. Sin embargo, atendiendo el interés superior de la niñez, el respeto y la garantía de sus derechos fundamentales y en virtud de la gravedad del acoso escolar en el sistema educativo, considero a todas luces procedente y necesario robustecer el marco legal vigente con la finalidad de establecer lineamientos eficaces que coadyuven en la prevención, control y erradicación de este fenómeno interescolar que daña el desarrollo integral de la juventud colimense. Por tal motivo propongo, ante esta máxima tribuna, realizar diversas reformas a la Ley de Educación del Estado de Colima con el fin de que se adopten las medidas necesarias para contrarrestar el acoso escolar de las escuelas de nuestro Estado, contar con una política rectora en esta materia y establecer
las disposiciones suficientes para que la Secretaría de Educación cuente con las facultades adecuadas para ejecutar acciones tendientes a prevenir, controlar y erradicar el bullying. Que la presente propuesta se centra en modificar la Ley de Educación, dado que el fenómeno del acoso escolar se ejecuta meramente en el ámbito educativo, el cual es regulado y estructurado por la citada ley, como lo señala su artículo primero, que establece: la presente ley regula la educación que imparte el Estado de Colima, los municipios que lo integran, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Presidente, le solicito continúe con la lectura el diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. Con gusto, tiene la palabra el diputado Marcos Daniel Barajas. Con su permiso, diputado presidente. En esa tesitura se pone a la consideración de esa asamblea el siguiente cúmulo de reformas. A. Se adiciona una fracción 19ª al artículo 9 para establecer como uno de los objetivos principales de la educación impartida por el Estado y sus municipios el garantizar la seguridad y convivencia escolar mediante acciones que prevengan, atiendan y eliminen la violencia y discriminación escolar. B. Se adiciona las fracciones 29ª y 30ª al artículo 16 para otorgar al Ejecutivo del Estado la facultad para prevenir, atender y erradicar cualquier forma de maltrato físico y o psicológico entre y hacia los estudiantes, y para realizar programas tendientes a difundir los derechos de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes. C. Se adiciona una fracción 6ª al artículo 90 con la finalidad de crear una obligación más para personas que ejerzan la patria potestad o la tutela de los educandos, relativa a promover desde su hogar la cultura de la convivencia, respeto y tolerancia escolar y participar en las actividades programadas para prevenir y controlar y corregir la violencia y el acoso escolar. D. Se reforma el último párrafo del artículo 93 para disponer que los consejos escolares de participación social podrán poner medidas para la divulgación de la cultura de la convivencia, respeto y tolerancia escolar, así como para prevenir y controlar la violencia, el acoso y la discriminación escolar. E. Se reforma el segundo párrafo del artículo 94 para disponer que los consejos municipales de participación social en la educación apoyarán para garantizar la seguridad y convivencia de los alumnos fuera de las escuelas y su participación en las actividades para la prevención y control de la violencia y el acoso escolar. F. Se adiciona un capítulo específico denominado de la seguridad escolar, que cuenta con un total de 11 artículos, en los cuales se establecen las disposiciones necesarias para garantizar precisamente la seguridad en el ámbito escolar, estableciendo que el sistema educativo deberá impulsar en todo momento una formación escolar equitativa que establezca medidas de protección hacia los alumnos contra cualquier tipo de violencia. Asimismo, se determinan las diversas expresiones en las que se puede presentar la violencia escolar y fija las medidas y acciones con las que contarán los diversos sujetos en el sistema escolar para prevenir y erradicar el bullying. Quinto, después del correspondiente estudio y análisis de las iniciativas referenciadas en los considerandos anteriores, esta comisión considera procedente dictaminarlas en un mismo acto, al tener ambas como principal objetivo legislar sobre el acoso escolar en el Estado de Colima. El acoso escolar como fenómeno intraescolar que se materializa en agresión y violencia entre los educandos, efectivamente representa un grave riesgo de afectación directa y significativa en el desarrollo personal y social de los niños y niñas de nuestro Estado. Asimismo, este fenómeno implica una violación clara a sus derechos fundamentales, como la libertad, integridad, salud y sano crecimiento. Por lo anterior, se debe crear las medidas y acciones necesarias para salvaguardar y garantizar el pleno acceso a los derechos a la educación bajo los principios de amor a la patria, respeto a los derechos humanos y a la conciencia de la solidaridad internacional, como así lo dispone el artículo 3º
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mandato constitucional que debe ser observado, respetado y garantizado por las instituciones públicas que tienen injerencia en la impartición de la educación en el país, con acciones y políticas públicas que promuevan los fines del artículo 3 constitucional, pero sobre todo que tengan como finalidad inhibir y erradicar todo aquello que impida su realización. Asimismo, se debe privilegiar las acciones que tiendan a hacer imperar el interés superior de la niñez en todas sus aristas, siendo de suma importancia la existencia de un ambiente de paz, sana convivencia y respeto de derechos en las aulas de nuestro Estado, que se verá traducido en el pleno desarrollo de las facultades y personalidad de los estudiantes colimenses. En esta tesitura, esta comisión dictaminadora destaca la iniciativa presentada por la diputada Gina Rocha, perteneciente al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, quien fue una de las principales impulsoras en la intención de crear un marco normativo capaz de instrumentar acciones eficaces para prevenir, tratar y erradicar el acoso escolar mediante la propuesta de la creación de un nuevo ordenamiento jurídico denominado Ley para la Prevención, Combate y Erradicación de la Violencia en el entorno escolar del Estado de Colima. Por su parte, es de reconocerse también la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Colima, presentada por el diputado Heriberto Leal Valencia, perteneciente al grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, con el fin de crear una política rectora en materia de acoso escolar y establecer las disposiciones suficientes para que la Secretaría de Educación cuente con las facultades adecuadas para ejecutar acciones tendientes a prevenir, controlar y erradicar este fenómeno. Bajo estos argumentos, la comisión que dictamina estima procedente tomar la esencia y los puntos más importantes de ambas iniciativas con el objeto de crear un marco normativo capaz de responder al fenómeno del acoso escolar. No obstante, una vez analizada ambas iniciativas, esta comisión no comparte la idea de crear una ley específica para regular este fenómeno intraescolar, pues debemos recordar que el mismo se ejecuta meramente en el ámbito educativo, que es regulado y estructurado por la Ley de Educación del Estado de Colima, como lo señala su artículo 1, que dispone: la presente ley regula la educación que imparte el Estado de Colima, los municipios que lo integran, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Por lo anterior, con el firme propósito de lograr congruencia y una debida armonización en las leyes, así como evitar la aprobación de cuerpos jurídicos que por su materia puedan ser incluidos mediante adiciones a leyes vigentes, se concluye que es más viable la realización de reformas y adiciones a la Ley del Estado de Educación del Estado. En esta tesitura se consideró oportuno tomar como propuesta toral la presentada por el diputado Heriberto Leal Valencia, dado que ésta prevé las facultades con las que actualmente cuenta la Secretaría de Educación y demás sujetos implicados en el sistema educativo, y en base a estas propone nuevas facultades y acciones que no se contraponen ni se duplican con las ya existentes. En tanto, se pone a la consideración de la Asamblea las siguientes propuestas. A. La adición de la fracción 19ª al artículo 9 para establecer como objetivo de la educación impartida por el Estado y sus municipios que se garantice la seguridad y convivencia escolar mediante acciones que prevengan, atiendan y eliminen la violencia y discriminación escolar. B. La adición de las fracciones 29ª y 30ª al artículo 16, con las que se dotará al Ejecutivo del Estado con la facultad para prevenir, atender y erradicar cualquier forma de maltrato físico y o psicológico entre y hacia los estudiantes, y para realizar programas tendientes a difundir los derechos de las niñas, los niños y adolescentes y jóvenes. C. La adición de una fracción 6ª al artículo 90, con la finalidad de crear una obligación más para las personas que ejercen la patria potestad o la tutela de los educandos, relativa a promover desde su hogar la cultura de la convivencia, respeto y tolerancia escolar y participar en las actividades programadas para prevenir, controlar y corregir la violencia y el acoso escolar. D.
la reforma al último párrafo del artículo 93 para los consejos escolares de participación social puedan proponer medidas para la divulgación de la cultura de la convivencia, respeto y tolerancia escolar, así como para prevenir y controlar la violencia, el acoso y la discriminación escolar. La reforma al segundo párrafo del artículo 94 para que los consejos municipales de la participación social en la educación apoyen para garantizar la seguridad y convivencia de los alumnos fuera de las escuelas y su participación en las actividades para la prevención y control de la violencia y el acoso escolar. Finalmente, se pone a la consideración de la Asamblea la creación de un capítulo específico denominado de la seguridad escolar, el cual regulará de manera integral el acoso escolar, impulsando las medidas de protección hacia los alumnos contra cualquier tipo de violencia, determinar las diversas modalidades de la violencia escolar, los elementos para que se configure el acoso o violencia escolar, la creación de una cultura de convivencia armónica y determinar las medidas disciplinarias para preservar la seguridad y convivencia escolar. Por lo argumentado y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. Artículo único. Es de aprobarse y se aprueba reformar las fracciones cuarta y quinta del artículo 90, la fracción 11ª del artículo 98, el segundo párrafo del artículo 93 y el segundo párrafo del artículo 94, y se adiciona la fracción 19ª, haciéndose el recorrimiento respectivo, pasando a ser las actuales fracciones 19ª y 20ª, fracciones 20ª y 21ª del artículo 9, las fracciones 29ª y 30ª, haciéndose el corrimiento respectivo, pasando a ser las actuales, la fracción 29ª y 30ª, fracciones 21ª y 22ª del artículo 16 y la fracción sexta al artículo 90. Asimismo se adiciona el capítulo 9, titulado de la seguridad escolar, con los artículos 97 bis, 97 bis 1, 97 bis 2, 97 bis 3, 97 bis 4, 97 bis 5, 97 bis 6, 97 bis 7, 97 bis 8, 97 bis 9, 97 bis 10, 97 bis 11 y la fracción 12ª, haciéndose el corrimiento respectivo, pasando a ser la actual la fracción 12ª, fracción 13ª del artículo 98, todos de la Ley de Educación del Estado de Colima, para quedar como sigue. Artículo 9. 19, garantizar la seguridad y convivencia escolar mediante acciones que prevengan, atiendan y eliminen la violencia y discriminación escolar. 20, realizará acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan ilícitos en contra de menores de 18 años de edad o de personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo. 21, promoverá y fomentará en los educandos una cultura de protección, conservación, cuidado y valoración del patrimonio cultural del Estado y de la Nación. Artículo 16. 29. Prevenir, atender y erradicar cualquier forma de maltrato físico y o psicológico entre y hacia los estudiantes, incluyendo a todos los agentes involucrados en el entorno escolar, implementando programas orientados a salvaguardar el derecho a la educación libre de violencia, para los que se establecerán en los reglamentos escolares las medidas necesarias para su atención. 30. Realizar programas tendientes a difundir los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, promoviendo la prevención, atención y erradicación del acoso escolar o cualquier otra forma de maltrato físico y o psicológico entre y hacia los estudiantes. 21. Fomentar entre los educandos el uso adecuado de las tecnologías de la información y de la comunicación, el conocimiento y la conciencia respecto a las mejores prácticas para hacer un uso adecuado del Internet y de las redes sociales. De igual forma, incrementará el uso de todos los recursos tecnológicos y didácticos disponibles, así como la promoción
entre estudiantes de las bondades y riesgos del uso de las tecnologías. 32º, llevar a cabo por parte de la Secretaría de Salud las inspecciones necesarias a fin de vigilar el estricto cumplimiento de estas disposiciones. Diputado presidente, le solicito que continúe con la lectura a la diputada Gina Araceli Rocha. Claro que sí, con gusto tiene la palabra la diputada Gina Araceli Rocha. Buenos días. Artículo 90. Del 1 al 3 queda como está. Artículo 4. Informar a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la conducta y actitud de los educandos, para que las citadas autoridades apliquen los estudios correspondientes, con el fin de determinar las posibles causas que hayan dado origen a tales cambios. Artículo 5. Hacer de conocimiento de la autoridad educativa del plantel las irregularidades cometidas por el personal administrativo o académico que ocasionen perjuicios, daños o cambios emocionales en los educandos. Y artículo 6. Promover desde el hogar la cultura de convivencia, respeto y tolerancia escolar y participar en las actividades programadas para prevenir, controlar y corregir la violencia y el acoso escolar. Artículo 93. Este Consejo conocerá el calendario escolar, las metas educativas y el avance de las actividades escolares, con el objeto de coadyuvar con el maestro a su mejor realización. Tomará nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas. Propiciará la colaboración de maestros, padres de familia y podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, maestros, directivos y empleados de la escuela. Estimulará, promoverá y apoyará actividades extraescolares que complementen y respalden la formación de los educandos. Propondrá medidas para la divulgación de la cultura de convivencia, respeto y tolerancia escolar, así como para prevenir y controlar la violencia, el acoso y la discriminación escolar. Llevará a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para garantizar la prevención, seguridad, protección civil y la emergencia en el entorno escolar. Alentará el interés familiar y comunitario por el desempeño del educando. Podrá opinar en asuntos pedagógicos. Contribuirá a reducir las condiciones sociales adversas que influyen en la educación. Estará facultado para realizar convocatorias para trabajos específicos y de mejoramiento de instalaciones escolares. Respaldará las labores cotidianas de la escuela y en general podrá realizar actividades en beneficio de la propia escuela. Artículo 94. Este Consejo gestionará ante el Ayuntamiento y ante la Secretaría el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas y demás proyectos de desarrollo educativo. Conocerá de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas. Llevará a cabo labores de seguimiento de las actividades de las escuelas públicas de educación básica. Estimulará, promoverá y apoyará actividades de intercambio, colaboración y participación interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales. Apoyará para garantizar la seguridad y convivencia de los alumnos fuera de las escuelas y su participación en las actividades para la prevención y control de la violencia y el acoso escolar. Establecerá la coordinación de escuelas con autoridades y programas de bienestar comunitario. Hará aportaciones relativas a las particularidades del municipio que contribuyan a la formulación de contenidos locales a ser propuestos para los planes y programas de estudio. Podrá opinar en asuntos pedagógicos, coadyuvará a nivel municipal en actividades de protección civil y emergencia escolar. Promoverá la superación educativa en el ámbito municipal mediante certámenes interescolares. Promoverá actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a padres de familia, tutores y para que cumplan cabalmente con sus obligaciones en materia educativa. Podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, maestros, directivos y empleados escolares.
procurará la obtención de recursos complementarios para el mantenimiento físico y para proveer de equipo básico a cada escuela pública y, en general, podrán realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio. Capítulo 9. De la seguridad escolar. Artículo 97 bis. El sistema educativo deberá impulsar una formación escolar equitativa que establezca medidas de protección hacia los alumnos contra cualquier tipo de violencia. Artículo 97 bis. 1. Las autoridades educativas deberán salvaguardar la integridad física y psicológica de los educandos dentro de los planteles educativos, garantizando una educación libre de violencia y, en su caso, solicitar protección a las autoridades correspondientes. Artículo 97 bis 2. La violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones será considerada como indisciplina. Es violencia escolar el hostigamiento e intimidación entre estudiantes y se puede presentar de las siguientes formas. Primero, física, empujones, golpes o lesiones. Segundo, verbal, insultos, discriminación y menosprecio que se realice por un estudiante a otro de manera pública o privada. Tercero, psicológica, persecución, intimidación, sometimiento, chantaje, manipulación o amenazas, incluidas las gesticulaciones y obscenidades mediante señas, miradas o expresiones corporales. Cuarto, exclusión social. El estudiante víctima es notoriamente excluido y aislado de la convivencia escolar. Quinto, sexual. Podrá manifestarse mediante comentarios de índole sexual, ya sea de forma verbal o escrita, miradas o señas que denoten obscenidad, tocamientos, hostigamiento, acoso o abuso de orden sexual. Y sexto, cibernética, por medios electrónicos como internet, páginas web, redes sociales, blogs, correo electrónico, mensajes de teléfono celular o videograbaciones. Artículo 97 bis 3. Para que exista acoso o violencia escolar, se requiere que se presente alguna de las siguientes condiciones. Primero, se trate de una acción agresiva o intencional. Segundo, se produzca en forma reiterada, entendiéndose la agresión dada en 2 o más ocasiones por un mismo victimario, aunque se trate de distintas víctimas. Para el caso del acoso previsto en las fracciones quinta y sexta del artículo que antecede, así como cuando se trate del maltrato físico manifestado mediante golpes o lesiones, bastará para que se presenten una sola vez para que se tenga como presumible el acoso. Tercero, exista desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima, aun siendo estudiantes ambos, a causa de condiciones físicas, psicológicas o emocionales de la víctima. Y cuarto, provoque en la víctima daño emocional, psicológico o físico. Artículo 97 bis 4. Cuando maestros y directivos detecten alumnos con conductas de indisciplina escolar que consideren anómalas o extraordinarias en razón de sus circunstancias, deberán canalizarlos a los servicios de salud correspondientes. Artículo 97 bis 5. Las autoridades educativas emitirán las reglas de conducta dirigidas a crear una cultura de convivencia armónica, inculcando el respeto y la tolerancia como componentes básicos de las relaciones entre los miembros de la comunidad escolar. Cada centro educativo emitirá su reglamento interno con base en las reglas de conducta dictadas por la autoridad educativa correspondiente. Artículo 97 bis 6. Al aplicarse medidas disciplinarias para preservar la seguridad y convivencia escolar, habrá de tomarse en cuenta lo siguiente. Primero, deberán ser armónicas con el principio del interés superior del menor. Segundo, se aplicarán conforme a lo establecido en los reglamentos vigentes. Tercero, serán proporcionales a la conducta que se atribuye al alumno. Cuarto, las circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, así como la reincidencia en el actuar de este si lo hubiere. Y quinto, cuando un alumno incurre en indisciplina escolar, el hecho deberá hacerse del conocimiento del padre o tutor, así como la medida correctiva que vaya a aplicarse. Artículo 97 bis 7. Las medidas disciplinarias emitidas por las autoridades educativas serán aplicables cuando la indisciplina escolar se cometa en cualquiera de los siguientes supuestos. Primero, mientras los educandos permanezcan dentro de la institución educativa de autobús
educativa de autobuses escolares o transporte alquilado por el centro educativo correspondiente. Segundo, mientras participen en actividades escolares. Y tercero, estando fuera del centro educativo en actividades extraescolares. Artículo 97 bis 8. Cuando lo solicite el padre o tutor de la víctima de violencia y un especialista así lo recomiende, podrá trasladarse a dicho alumno a otra institución educativa para efecto de que pueda desarrollarse en un ambiente escolar adecuado. En cualquier caso que amerite el traslado de un alumno a diverso centro escolar, tal circunstancia deberá ser previamente notificada tanto al alumno como al padre o tutor, al preparar la reinscripción del alumno en diverso plantel escolar. Se procurará tomar las medidas necesarias para evitar que éste pierda el ciclo escolar. Artículo 97 bis 9. Las autoridades educativas generarán actividades de capacitación u orientación al personal docente y de apoyo para la prevención y atención de la violencia escolar. Artículo 97 bis 10. Las escuelas deben registrar en el expediente de cada alumno los reportes levantados por conductas especificadas en esta sección. Los reportes deberán ser enterados de forma inmediata al padre o tutor del alumno que corresponda. Artículo 98. Del primero al 10º queda igual. 11º. Oponerse a las actividades de evaluación, inspección y vigilancia, así como no proporcionar información veraz y oportuna. 12º. Incumplir las disposiciones de prevención y control de la violencia y el acoso escolar que deriven de la aplicación de la presente ley. Y 13º. Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta ley, así como las disposiciones expedidas con fundamento en ella. Transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. La comisión que suscribe solicita que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Atentamente, sufragio efectivo no reelección, Colima Col, 7 de enero de 2014. Comisión de Educación y Cultura. Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, presidente. Diputado Heriberto Leal Valencia, secretario. Y diputado Marco Daniel Baraja Yescas, secretario. ¿Es cuánto? Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se acuerda, se procede a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Con resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Ahora procederemos a votar la mesa directiva. Anel Bueno por la afirmativa. El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa. Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 22 votos. Falto yo. Sí. Heriberto Leal Valencia, a favor. Perdón, presidente. Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa. Le informo, diputado presidente, que se emitieron 0 votos en contra y 0 abstenciones del documento que nos ocupa.
Con el resultado de la votación esta señalada, declaro aprobado por 22 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Para desahogar el siguiente punto del orden del día y de conformidad con el artículo 50, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se procederá a dar lectura a la propuesta de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios del ciudadano que ocupará el cargo de oficial mayor de este honorable Congreso del Estado. Tiene la palabra el diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez. Con el permiso de la mesa directiva, señor presidente. Honorable Congreso del Estado de Colima presente. Los diputados Martín Flores Castañeda, Gina Araceli Rocha Ramírez, José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Francisco Javier Rodríguez García, Mariano Trillo Quirós y Marcos Daniel Barajas Yescas, en nuestro carácter de presidentes, secretarios y vocales, respectivamente, de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y en base a lo establecido en los artículos 47, 50, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 84 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, de su reglamento, proponemos a la consideración de la Honorable Asamblea la designación de quien ocupare el cargo de oficial mayor del Congreso del Estado y, considerando, primero, que con fecha 7 de enero del presente año se llevó a cabo la reunión de Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios en la que se determinó someter a consideración de la Asamblea la designación de quien ocupará el cargo de oficial mayor del Honorable Congreso del Estado a partir del 15 de enero del año en curso. Lo anterior, para el adecuado desempeño de las actividades legislativas, administrativas y jurisdiccionales que lleva a cabo esta soberanía. Segundo, que para dar cumplimiento a los requisitos que mandata el artículo 85 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se propone se designe al ciudadano licenciado Miguel Ángel Chávez Valencia, quien actualmente se desempeña como director de comunicación social de esta soberanía y quien tiene 42 años de edad, es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Colima, cuenta con un diplomado en Políticas Públicas y Gobierno Local por la Universidad de Colima y ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Estatal, por lo que tiene el perfil y la experiencia profesional para ocupar dicho cargo, cumpliendo cabalmente los requisitos a que se refiere el numeral señalado con antelación. Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente Acuerdo Legislativo número 21. Primero, se designe al licenciado Miguel Ángel Chávez Valencia como oficial mayor del Honorable Congreso del Estado, quien entrará en funciones a partir del día 15 de enero del año 2014. Segundo, tómese la protesta de ley de la designación como oficial mayor del Honorable Congreso del Estado al licenciado Miguel Ángel Chávez Valencia. La comisión que suscribe solicita respetuosamente que, de ser aprobado el presente acuerdo, se publique en el periódico oficial El Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá su publicación. Atentamente, Colima, 8 de enero del año 2014. Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, diputado Martín Flores Castañeda, presidente. Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, secretaria. Diputado, el de la voz, José de Jesús Villanueva Gutiérrez, secretario. Diputado Francisco Javier Rodríguez García, vocal. Diputado Mariano Trillo Quirós, vocal. Y diputado Marcos Daniel Barajas Yesca. Es cuanto, señor presidente. Está a la consideración de la Asamblea la propuesta presentada por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito
a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Ahora procederemos a votar la mesa directiva. Anel Bueno por la afirmativa. El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa. Heriberto Leal Valencia, a favor. Le informa a usted, diputado presidente, que se emitieron 23 votos a favor del documento que nos ocupa. Le informo, diputado presidente, que se emitieron 0 votos en contra y 0 abstención del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el nombramiento a favor del ciudadano licenciado Miguel Ángel Chávez Valencia como oficial mayor de este Congreso y que fungirá a partir del 15 de enero del año 2014. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a tomar la protesta de ley al licenciado Miguel Ángel Chávez Valencia como oficial mayor del Congreso del Estado a partir del día 15 de enero del presente año. Para tal efecto, solicito su presencia en este recinto a fin de tomarle la protesta de ley correspondiente, solicitándole a los presentes ponerse de pie. Ciudadano licenciado Miguel Ángel Chávez Valencia, protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en Querétaro, la particular del Estado y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de oficial mayor que esta soberanía le ha conferido a partir del 15 de enero del presente año. Si no lo hiciere así, que la nación y el pueblo de Colima se lo demanden. Felicidades. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al diputado que desee hacerlo.
Tiene la palabra el diputado Óscar Baldovino Sanguiano. Y yo. Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña en medios de comunicación. Ciudadano presidente del Honorable Congreso del Estado presente, el suscrito diputado Óscar A. Baldovino Sanguiano y demás integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Nueva Alianza de la 57ª Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera, 84, fracción tercera y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente iniciativa de acuerdo de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Con fecha 1 de enero del 2014, entró en vigor las nuevas disposiciones fiscales que comprenden el paquete de la reforma hacendaria, cuyo objetivo consiste en eficientar los sistemas de recaudación tributaria para el país que le permitan al Estado mexicano obtener los recursos para impulsar su desarrollo económico y otorgar mejor infraestructura y servicios en beneficio de la ciudad mexicana. De manera responsable, el Congreso de la Unión realizó ajustes a las iniciativas de reforma fiscal planteadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal, anteponiendo el beneficio colectivo a cualquier interés particular o de grupo, reconociendo siempre la capacidad de contribuir al gasto público. Particularmente, respecto de las reformas aprobadas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, guardar un poco de silencio para poder escuchar al diputado Óscar Baldovinos. En su artículo 2, fracción primera, inciso J, último párrafo, por el cual otorga la facultad al Servicio de Administración Tributaria para definir, mediante normas de carácter general, los alimentos de consumo básico que se exceptúan de la aplicación del 8% del impuesto especial, considerando su importancia en la alimentación de la población mexicana. En cumplimiento a ello, el Servicio de Administración Tributaria emitió la resolución miscelánea fiscal para 2014 y su anexo número 19, específicamente la norma de carácter general 1.5, 1.3, relativa a los alimentos de consumo básico, en su apartado A, en la que solo se exceptúa el pan no dulce, caliente y frío, como son el bolillo, la telera, el baguette, chapados, virote, pan blanco e integral, incluyendo además el pan de caja, y aquellos etiquetados, dejando de lado al pan dulce caliente de elaboración artesanal, considerándolo como un alimento básico por la propia resolución miscelánea en comento. No obstante lo anterior, debe reconocerse, como lo es, que el pan dulce caliente forma parte de la dieta diaria de las familias mexicanas por razones de identidad cultural y tradición. Es así que en cada uno de los hogares del país se dispone por las mañanas para acompañar el desayuno de una pieza de pan o bien por la tarde para disfrutar de una merienda, acudiéndose por las amas de casa o quien sea el responsable de hacer las compras de los alimentos diarios a la tienda de la esquina, a la panadería más cercana o bien comprarle al panadero que pregona por las calles su producto de manera folclórica. Más aún, en el reciente estudio de impacto fiscal y recaudación 2014 del área académica de Economía de la Universidad Autónoma de Hidalgo, se estima que el 13% en promedio de las familias dejará de consumir el pan dulce caliente derivado del incremento en el precio de los insumos para su producción y el impacto tributario del 8% del impuesto especial sobre producción y servicio. Por otro lado, el impacto que en las pequeñas panaderías que no cuentan con el capital suficiente para solventar el incremento en el precio de los insumos, además de la caída en las ventas, traerá como consecuencia que muchas de estas cierren sus instalaciones con la inminente pérdida de empleo. En este sentido,
se considera un imperativo modificar la resolución miscelánea fiscal para 2014 y su anexo 19, específicamente la norma de carácter general 1.5.1.3 relativa a los alimentos de consumo básico, apartado A, adicionando una fracción sexta que contenga como excepción del impuesto especial sobre producción y servicio al pan dulce caliente de elaboración artesanal, sin menoscabo del gravamen que pueda aplicarse a los productos etiquetados. Por lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su reglamento, sometemos a la consideración de este honorable Congreso del Estado el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, esta 57ª legislatura del Honorable Congreso del Estado realiza un atento exhorto a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que dentro de sus atribuciones emita el acuerdo mediante el cual se instruya al Servicio de Administración Tributaria para que modifique la resolución miscelánea fiscal para 2014 y su anexo 19, específicamente la norma de carácter general 1.5.1.3 relativa a los alimentos de consumo básico, apartado A, adicionando una fracción sexta que contenga como excepción del impuesto especial sobre producción y servicio al pan dulce caliente de elaboración artesanal, sin menoscabo del gravamen que pudiera aplicarse a los productos etiquetados. Segundo, esta 57ª legislatura del Honorable Congreso del Estado realiza un atento exhorto al Servicio de Administración Tributaria para que dentro de sus atribuciones modifique la resolución miscelánea fiscal para el 2014 y su anexo 19, específicamente la norma de carácter general 1.5.1.3 relativa a alimentos de consumo básico, apartado A, adicionando una fracción sexta que contenga como excepción del impuesto especial sobre producción y servicios al pan dulce caliente de elaboración artesanal, sin menoscabo del gravamen que pueda aplicarse a los productos etiquetados. Tercero, una vez aprobado el presente acuerdo, se instruye al oficial mayor del Honorable Congreso del Estado para que comunique lo anterior a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los efectos legales correspondientes, así como a las legislaturas de las entidades federativas que deseen adherirse al mismo. Los que suscriben con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente iniciativa se someta a discusión y aprobación en su caso en el momento de su presentación. Por las fracciones del Partido Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, el de La Voz, Óscar A. Baldovino Sanguiano, el diputado José Verduzco Moreno, el diputado Arturo García Arias, la diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, el diputado José Antonio Orozco Sandoval, la diputada Francisanel Bueno Sánchez, el diputado Manuel Palacio Rodríguez, el diputado Noé Pinto de los Santos, el diputado Martín Flores Castañeda, la diputada Ignacia Molina Villarreal, el diputado Jesús Villanueva Gutiérrez, el diputado Esteban Meneses Torres y el diputado Heriberto Leal Valencia. Es cuanto, diputado presidente. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turna de la comisión correspondiente. ¿De voto? ¿De acuerdo? Rectifico. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el diputado Óscar A. Baldovino Sanguiano, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta 4 diputados, 2 en pro y 2 en contra. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia se le pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el diputado Óscar A. Baldovino Sanguiano e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.
A continuación me permito presentar una iniciativa de acuerdo. Los suscritos diputados Heriberto Leal Valencia, José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Esteban Meneses Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, José Antonio Orozco Sandoval, Óscar Abaldovino Sanguiano, Esperanza Alcaraz Alcaraz, Francis Anel Bueno Sánchez, Manuel Palacio Rodríguez, Arturo García Arias, Noé Pinto de los Santos, Martín Flores Castañeda, Ignacia Molina Villarreal, José Verduzco Moreno, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la 57ª Legislatura Estatal, del periodo constitucional 2012-2015 del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, fracción primera, 84, fracción tercera y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su reglamento, tengo a bien someter a la consideración de esta Asamblea una iniciativa de acuerdo al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. La minería es uno de los negocios más prósperos del país, un sector económico que produce ganancias millonarias para beneficio de aquellos particulares y empresas favorecidas con concesiones mineras, tanto nacionales como extranjeras. En el caso particular de nuestro estado, se estima que existen más de 300 concesiones mineras repartidas a lo largo y ancho del territorio colimense para la explotación de diversos minerales. En los últimos años, el negocio minero en México se ha convertido en uno de los principales objetivos del crimen organizado. En un principio, la actividad de los grupos criminales se circunscribía en la extorsión de las empresas mineras a través del pago por el derecho a la extracción y el transporte de metales. Esta situación incluso se ha venido denunciando que existe en la zona limítrofe entre Jalisco y Colima, así como en la mayoría de los estados de la República, en donde existen importantes yacimientos de hierro, oro, plata y cobre principalmente, situación que es ampliamente conocida por el gobierno federal y que presuntamente ha derivado en la desaparición de personas vinculadas con la defensa de los derechos medioambientales. En los últimos días en el municipio de Manzanillo, Colima, han ocurrido sucesos referentes a la instalación de una mina, particularmente en la localidad de Canoas. En dicho lugar, la empresa minera El Pacífico pretende explotar hierro y otros materiales, hecho que ha generado que habitantes del lugar realicen actividades tendientes a impedir se continúe explotando dicha mina, pues consideran que la explotación de la mina representa riesgo para las plantaciones agrícolas que rodean el lugar y afectaría gravemente el medio ambiente con que cuenta dicha zona. Hecho que se suma a la problemática que tienen los indígenas de la comunidad de Zacualpan, municipio de Comala, Colima, pues se pretende en dicha localidad instalar una mina para la explotación de oro y otros metales, situación que ha sido denunciada como abiertamente irregular por parte de la comunidad indígena de ese lugar, que por cierto, este honorable Congreso ya tomó las medidas pertinentes en el ámbito de su competencia para que en la medida de lo posible se resuelva la problemática que genera la instalación de la mina de Zacualpan. Y tal es el caso de que hoy en día venimos a través del presente punto de acuerdo a señalar otro hecho de similares condiciones, en la que instalación o explotación de una mina genera problemas sociales y afectaciones a los habitantes que se encuentran alrededor de los territorios de las minas. Conmino a mis compañeros diputados a que se unan al impulso de esta causa y no dejemos solo a los habitantes de la localidad de Canoas. Busquemos que se respete la opinión de los campesinos y de los habitantes del lugar. Exijamos que sean protegidas a toda costa las áreas naturales con que contamos en nuestro estado. Finalmente, les pido que no sacrifiquemos por intereses económicos lo que nos ha dado la naturaleza en nuestro estado. Que ni con todo el dinero del mundo
Una vez que nos acabemos nuestros recursos naturales, podemos echar marcha atrás al daño tan grande que estamos causando y que podemos seguir causando. Seamos responsables en la toma de decisiones. Punto de acuerdo. Primero, esta 57ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, de manera atenta y respetuosa, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, en el ámbito de su competencia, para las dependencias respectivas, para que no expida permiso, autorización o licencia alguna para la instalación y operación de una mina para la explotación de hierro o cualquier otro metal en la localidad de Canoas, municipio de Manzanillo, del estado de Colima, y en su caso revise y revoque los que hubiere otorgados por constituir un grave riesgo para las plantaciones agrícolas y el medio ambiente, así como para la salud y la seguridad de los habitantes de dicho municipio. Segundo, esta 57ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de manera atenta y respetuosa exhorta al titular del Ejecutivo del Estado, en el ámbito de su competencia por las dependencias respectivas, para que no expida permiso, autorización o licencia ambiental alguna para la operación de una mina para la explotación de hierro o cualquier otro metal en la localidad de Canoas, municipio de Manzanillo, del estado de Colima, por las razones señaladas. Tercero, esta 57ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, de manera atenta y respetuosa, exhorta al Ayuntamiento de Manzanillo, en el ámbito de su competencia, por las dependencias respectivas, para que no expida permiso, autorización o licencia ambiental de uso de suelo o comercial alguna para la operación de una mina para la explotación de hierro y o cualquier otro metal en la localidad de Canoas, municipio de Manzanillo, del estado de Colima, por las razones igualmente apuntadas. Cuarto, dese vista la Procuraduría Federal de la Protección del Ambiente, así como la Procuraduría General de la República, para efecto de deslindar las responsabilidades administrativas o sobre delitos ambientales que se pudieran estar constituyendo con la pretendida instalación del proyecto minero en la localidad de Canoas, municipio de Manzanillo, del estado de Colima. La iniciativa de acuerdo a la cual acabo de dar lectura, con fundamento en los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima y 126, fracción segunda de su reglamento, solicito a esta mesa directiva se discuta y sea aprobada en esta misma sesión. Atentamente, Colima Col, 8 de enero del 2013, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza y Partido Revolucionario Institucional. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone en la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que he presentado en este momento, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta 4 diputados, 2 en pro y 2 en contra. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Tiene la palabra el diputado Mariano Trillo Quiroz. Muchas gracias, compañero presidente, compañeros y compañeras diputados, público en general. Nuevamente, en el estado de Colima tenemos una eventualidad sobre minas y ahora es por el municipio de Manzanillo, antes fue por el municipio de Comala. Yo quisiera reconocer la visión de esta propuesta, compañero, a la cual nos sumamos, y quisiera también que fuéramos más allá, que le diéramos juntos en esta legislatura una revisada
a los permisos que se han dado de minería en todo el estado y comprobar y certificar que estuvieran todos de manera legítima. Yo creo que no está de más que en esta legislatura pudiéramos estar conscientes y de menos enterados de que esos más de 300 permisos que se han otorgado para cuestiones mineras estén siendo explotados de manera regular. Y el municipio, curiosamente, que más concesiones tiene para la explotación de minerales es el municipio de Minatitlán. Y bueno, pues ahí también las cosas se ponen complicadas, están difíciles y no están del todo transparentes. Entonces, yo les pido a todos los compañeros que aprobemos, que le entremos con ganas a este proyecto, que por Manzanillo, pero también por todo el estado de Colima, pudiéramos tener conocimiento pleno de que todos los permisos de minerías que se han dado para Colima estuvieran funcionando de manera adecuada. Es cuanto, compañero presidente. Gracias, diputado Mariano. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al documento que nos ocupa. Por decisiones de la presidencia se le pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por un servidor e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, señoras y señores diputados, a la sesión ordinaria celebrada el día lunes, el día 13 de enero del año 2014 a partir de las 10 horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy, siendo las 13 horas con 42 minutos del día 8 de enero del año 2014, declaro clausurada la presente sesión. Por su atención, muchas gracias.